principalmente atendida por los ingenieros agrónomos. Entiendo que ellos tienen una especialización en bosques y lamentablemente ustedes como ingenieros ambientales no tienen un curso de manejo forestal, que sería bien interesante también incluirlo ahí en el pensum. ¿En qué consisten los incentivos forestales? Pues son pagos en efectivo que hace el Estado, lo hace a través del Ministerio de Finanzas con el visto bueno del INAH. Eso pasa en todos los incentivos forestales. Hay que tener un certificado. El certificado se otorga con base en las inspecciones que hacen los ingenieros forestales del INAH. El INAH tiene una página muy interesante en internet. Hay mucha información sobre temas forestales por si a alguien le interesa. Hay información regionalizada, información de especies, hay mucha información que está bien trabajada ahí en el INAH. Y debería de hacerlo porque el INAH tiene muchos recursos que vienen, por supuesto, del presupuesto del Estado. El programa de incentivos forestales viene desde la creación de la ley. Como en muchas leyes, cuando se crean algún beneficio, generalmente no es que beneficien a toda la población, sino que benefician a un sector. Y esta ley de 1996, la ley forestal, es una ley que vino a incentivar un sector de producción forestal que no le deja tanto al país. Esto es uno de aquellos caballos que mantiene el Estado, que le da muchos recursos y que no necesariamente implica beneficios para el país. Los incentivos forestales se crearon con una buena intención, con la intención de reforestar el país. Recordemos que la ley forestal viene del principio constitucional de reforestación. Lamentablemente, y ustedes lo habrán percibido, cuando uno lee la ley forestal de reforestación y de protección del bosque, no dice mayor cosa. Es una ley de aprovechamiento forestal. De eso se trata la ley. Todo lo que dice la ley, en un 80% es aprovechamiento forestal. Cómo le saca uno raja al bosque, cómo puede vender su madera y cómo puede recibir ingresos del Estado por tener bosque. De eso se trata la ley. Entonces, el resultado es lo que tenemos, que a pesar de que hemos invertido el 1% del presupuesto durante más de 20 años, en vez de tener ampliación de cobertura boscosa, hemos reducido la cobertura boscosa. El resultado es claro si uno entiende ese objetivo escondido que tiene la ley. Bueno, ¿qué proyectos abarcan los incentivos forestales? Proyectos de reforestación, o sea, siembra de bosque nuevo, manejo de bosque natural, cuidar los bosques existentes, ¿verdad? Y la regeneración natural. Así está planteado en la ley. ¿Cómo lograr que los bosques no tengan una intervención del hombre y se logren regenerar por sí mismos también? No sé si logran ver aquí en esta diapositiva, pero esta es información que está ahí en la página del INAH. Es un poco para tener idea de cuánto dinero se ha invertido en temas forestales y cómo se distribuye. Acá hay una distribución de lo que se recibe más o menos anualmente por hectárea, según el tipo de actividad que se realice. Si es reforestación, es un precio; si es regeneración natural, es otro precio; y si es manejo de bosques naturales, es otro precio. Entonces, en donde más se paga para el tema de incentivos forestales es en reforestación. Se paga incentivos que son cierta cantidad de dinero por hectárea. Entonces, generalmente esto aplica para las actividades que están registradas en el INAH y que anualmente reciben dinero. Parece poco, digamos, aquí hay un monto de 15,000 quetzales para incentivos por reforestación, pero sí parece ser bastante dinero cuando uno tiene áreas más extensas. Entonces ahí es donde se hace atractivo este
este pago. Estos, en cuanto a los incentivos forestales, ahora son de la ley Probosque, estos eran los que estaban antes en la ley forestal. Luego, con los incentivos forestales del PIMPE, de lo que hablamos hace un momento, importante tal vez determinar que aplica tanto para personas individuales como para grupos, colectivos de comunidades que estén organizadas. Entonces, esto, por ejemplo, es importante para gente como las comunidades en el área de los bosques de Totonicapán, que ellos pueden acceder. Son tierras que no tienen un propietario en específico, sino que son tierras comunitarias y que habían estado fuera de los incentivos forestales antes. De la ley Probosque, pues es una versión mejorada de los incentivos que estaban en la ley de incentivos forestales de la ley forestal. La ley Probosque viene a ser como una segunda versión y tal vez aquí importante resaltar es que se ampliaron las modalidades. Se dejó manejo de bosques naturales, unos enfocados solo a la adaptación al cambio climático. Recordemos que esta es una ley más nueva del año 2016. Ya estaba la ley de cambio climático vigente, ¿verdad? Otra modalidad que es para la producción forestal, eso sí, para el aprovechamiento de maderas. O sea, un bosque natural que sí se va a talar, mientras que el que es para adaptación no se va a talar. Luego, plantaciones industriales y energéticas. Por ejemplo, la empresa Cementos Progreso tiene una plantación de bosque que ellos están sembrando y cuidando para tener energía cuando los precios del petróleo se disparan. ¿Deberían de tener ellos incentivos forestales? Yo pienso que no, que todas las plantaciones industriales energéticas no deberían de tener ningún incentivo forestal, ni los de producción agroforestal, porque la ganancia está en el producto que van a obtener, ¿verdad? Luego, sistemas agroforestales. Esto fue un éxito de la ley del PIMPE y entonces se decidió ampliar para la ley Probosque para poder incluir actividades agrícolas que permitieran a la gente tener subsistencia también y tener una combinación de productos de venta inmediata, productos agrícolas, ¿verdad? Y de venta de largo plazo, productos madereros. O sea, la madera tarda por lo menos 10 años en crecer. Y finalmente los proyectos de restauración forestal, enfocados a manejo de cuencas y áreas cercanas a fuentes de agua. Esto es bien importante para la prestación de los servicios ecosistémicos de recarga hídrica. Entonces, esta ley Probosque ya tiene un giro de ser una ley más enfocada en incentivos forestales, no solo para producción, sino también para el cuidado ambiental. No sé si tienen una duda acá. Con esto terminamos el tema de incentivos forestales. ¿No hay dudas? Bueno, alguien preguntaba ahí por la ley de hidrocarburos, pero antes me pidieron algo de los delitos. Vamos a pasarnos a ver delitos en materia ambiental. El que pidió el tema, no sé si tiene alguna duda en específico para que yo comience aclarando ahí la duda. ¿Alguien? Aprovechen a preguntar porque hoy es el último día de clases. ¿No hay dudas ahí? ¿O no está claro nada? ¿O por el contrario todo está claro? Vamos a ver. Los delitos y faltas en materia ambiental. Les dejé un documento que está como bastante resumido de lo que es la teoría general del delito. La teoría general del delito es un sistema categorizado. Es algo así como un proceso.
llamémosle un proceso paso a paso en el cual se analizan conductas para determinar si hay delito o no hay delito. La finalidad de la teoría general del delito es determinar si se dan todos los elementos para decir que sí hay un delito. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Los pasos que están contemplados en la teoría general del delito son acción, tipicidad, antijuricidad, punibilidad y culpabilidad. Bueno, lo primero que hay que determinar es si hay una acción con voluntad de un ser humano, ¿verdad? O si es un hecho fortuito de la naturaleza. Por ejemplo, un árbol que cae encima de un vehículo y mata a una persona. ¿Hay un delito ahí? No, porque nadie botó el árbol y fue la naturaleza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hay alguien que fue a talar el árbol y estuvo esperando, atalayando ahí a la persona y cuando se subió al vehículo le da el último corte y con eso bota el árbol y le cae al vehículo y mata a la persona? Ah, bueno, ahí sí hay una acción. Bueno, entonces hay una acción con una voluntad de un ser humano, no es un hecho de la naturaleza, algo que sucedió, sino un acto con una voluntad de un ser humano. El siguiente elemento es la tipicidad. Entonces, voy a seguir con ese ejemplo, pero le voy a ir dando el enfoque ambiental. La tipicidad es que esa conducta esté tipificada, se dice en términos legales, que esté descrita en una ley. Entonces, ¿talar árboles está prohibido o no está prohibido? Pues me voy a ir a la ley forestal y voy a determinar. Digamos que esa era una especie de protegida, era un pinabete. Entonces, ¿está prohibido talar especies protegidas? Sí. Bueno, entonces hay una acción que fue talar el árbol, que está tipificada porque es un árbol de una especie protegida y es una ley que está prohibida, ¿verdad? Ahora, el siguiente elemento es la antijuricidad. ¿Se puede hacer lo que estoy haciendo o la ley dice que está prohibido? Entonces, voy a chequear a mi ley y digo, está prohibido la tala de árboles de especies de protección. Entonces, es una conducta que está en la ley y que es antijurídica, porque dice que está prohibido. Entonces, me paso al siguiente elemento, la punibilidad. ¿Se castiga esa conducta o no? Entonces, la ley dice, serán sancionados con una multa de 500 quetzales y prisión de 6 meses a 2 años quienes talen especies en peligro de extinción. Sí, está punible. Entonces, es otro elemento que sí se da. Y el último elemento es la culpabilidad. Si una persona es culpable o no, en el término común como lo entendemos, no es a lo que se refiere la culpabilidad, sino si tiene responsabilidad jurídica según la ley. Y eso lo único que les puedo como resumir es que, por ejemplo, los menores de edad no se les puede acusar de cometer un delito porque son inimputables. No se les puede cargar la comisión de un delito porque no tienen la capacidad mental y de desarrollo suficiente para determinar si sus acciones son buenas o no son buenas. Y si lo que están haciendo es o no una violación a la ley. Eso es como teoría nada más. Tal vez lo más importante que hay que entender de la teoría general del delito para los temas ambientales es que es una serie de pasos que sirve para determinar si una acción es o no delito. Y muchas de las razones por las cuales nosotros aquí en Guatemala tenemos impunidad en materia de delitos ambientales es porque al seguir esta secuencia de la teoría general del delito es difícil probar que se cometan los delitos. ¿Y por qué es difícil probar? Por ejemplo, lo que hemos hablado de que no hay parámetros
para determinar contaminación atmosférica. Digamos que una industria está quemando plásticos. Y ubíquense aquí otra vez en la presentación y me voy a ir a la acción. Está la acción, que es la quema de plásticos, y uno ve la nube gigante de humo que está saliendo. Voy a determinar si hay una acción que está tipificada. Y en el Código Penal establece que está prohibida la contaminación atmosférica, ¿verdad? Dice la introducción al ambiente de cualquier elemento que sea nocivo, no sé qué. Sí, está tipificada. ¿Es una conducta antijurídica? ¿Está prohibido o no está prohibido? Pues me voy a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y ahí literalmente dice: se elaborará el reglamento respectivo. Y entonces, ¿es una conducta antijurídica o no? Si yo voy a hacer mediciones y no tengo con qué compararlas, ¿cómo voy a determinar que alguien está cometiendo un delito? No se puede. No se puede porque la conducta no se puede determinar que es antijurídica, porque no puedo decir yo que a partir de 50 partes por millón de determinado compuesto está contaminando. Y ese es el problema de no tener concluidas nuestras leyes y de no tener concluidas nuestra serie de reglamentos que deben aplicarse en materia ambiental. Eso es como lo difícil de poder probar en temas de delitos ambientales. No sé si más o menos queda claro ahí el tema de la teoría general del delito. Tal vez aquí explicarles que en esta diapositiva tengo dos cosas, una positiva y una negativa. Es porque normalmente la teoría general del delito se estudia en fase positiva y negativa. Primero, para determinar si hay una acción, también me pregunto si hay una falta de acción. Para determinar si está tipificado, veo también si no está, si es una conducta atípica, o sea, que si se dio un error o un caso fortuito, si es antijurídica o si es dentro de los elementos de juridicidad, si es punible o si es inimputable, o sea, que no se puede castigar, si hay culpabilidad o hay inculpabilidad. La culpabilidad aquí tiene que ver con la voluntad de querer hacer las cosas. Por ejemplo, no sé si vieron el video del accidente de la calzada Atanasio Tzul. Ahí el conductor del vehículo, voy a pensar que no pudo frenar y se pasó llevando como 3 carros más, casi a un peatón y a un motorista. ¿Tenía él intención de ir a matar a esa gente? Probablemente no, ¿verdad? A menos que él haya ido con la específico que quería matar a uno de los que iba ahí en un vehículo. Entonces, su conducta no se puede determinar que tenía voluntad de ir a matar. El resultado fue que mató a alguien, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la culpabilidad. La persona es culpable únicamente cuando tiene la voluntad de hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, en temas forestales, yo diría que fuimos de paseo a un área protegida y de repente nos encontramos ahí no sé, voy a poner un ejemplo que no es real, pero para que lo visualicen bien, un oso, y el oso está a punto de matar a alguien y entonces uno de nosotros saca una pistola y mata al oso. Pues resulta que era un oso polar que está protegido por la ley. ¿De ahí qué hicimos? ¿Teníamos intención de ir a cazar un oso? No, simplemente nos estábamos defendiendo. Entonces, esos son elementos que sirven para determinar si una persona es culpable o no es culpable de cometer un delito, si tenía la voluntad de ir a hacer esa conducta que está tipificada o no como un delito. No sé si queda más o menos claro ahí. Por favor, pregunten, porque yo sé que esto es un tema más legal, pero sirve, la teoría general del delito sirve para entender la aplicación real de los delitos ambientales y por qué tenemos tanta impunidad aquí en Guatemala. Hay silencio, no sé si eso es bueno o malo. Y de ahí tal vez acá de delitos ambientales,
los que están en el Código Penal, hay una sección exclusiva de delitos ambientales que fue implementada a raíz del año 2001. Otras leyes anteriores ya las tenían, ¿verdad? Se supone que en el Código Penal están todas las acciones que tienen que ver con delitos y faltas. No es así porque en los temas ambientales tenemos en las otras leyes también cada uno tiene su apartado sobre delitos y faltas. Importante tal vez de los delitos que están en el Código Penal es que hay agravantes, o sea que es más la condena cuando un funcionario público autoriza la comisión del delito, cuando un gerente que conoce permite que se continúe en esas acciones, y también agravante que los delitos se cometan dentro de áreas protegidas. Por ejemplo, algunos de ustedes probablemente dirán, pues esto qué relevancia tiene, pero alguno de ustedes va a ir a trabajar, por ejemplo, a una industria, a ser el jefe de seguridad industrial y ambiental, y de repente ahí no tienen una planta de tratamiento y están tirando las aguas contaminantes a la quebrada o al drenaje municipal, y esto con una denuncia ustedes pueden resultar responsables también, porque si son los gerentes y no han tomado acciones, están permitiendo esas conductas. Entonces hay que resguardarse ahí y hacer propuestas, por lo menos decirle, miren, dueños de la empresa, ustedes aquí están contaminando, necesito que inviertan en una planta de tratamiento. Mire, es que es muy cara, no la podemos implementar ahora, pues vayan pensándolo porque esto tiene responsabilidades para alguien, y si después de un tiempo no la hacen, pues yo les recomendaría que se vayan porque van a ser los responsables después cuando alguien denuncie ambientalmente a la empresa. ¿Qué más acá? Tal vez yo en esta presentación tengo todos los delitos más importantes que están en las otras leyes. Ustedes ya lo vieron, están en una sección específica de cada ley. Diferenciar aquí algo importante es que los delitos y las faltas son en principio lo mismo, pero de diferente magnitud. Las faltas son más pequeñas y los delitos son más grandes. Entonces, tienen consecuencias más pequeñas y más grandes. Generalmente las faltas, las consecuencias son administrativas, que le ponen a uno una multa, y en el caso de los delitos ya hay prisión. Por delitos ambientales hay gente en la cárcel aquí en Guatemala. Sí, hay un par de personas que están en la cárcel, y principalmente ha sido gente que se le ha agarrado, se le incauta animales exóticos, principalmente en el área de Izabal y de Petén. Esos son como los casos más comunes. Por contaminación todavía no hay nadie. Deberíamos de tener ahí un par, por lo menos, de aguas, de gente que contamina, de industrias que contaminan, ¿verdad? Hubo un caso famoso en Boca del Monte, creo que fue, o San Miguel Petapa, hace como 2 o 3 años, de una industria que estaba contaminando, salió en la prensa y todo. Se denunció, pero el caso va tan lento que lleva como 3 años en investigación al Ministerio Público y no ha logrado determinar si se cometió un delito o no. A ver, ¿qué más acá? Tal vez dentro de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente hay unas sanciones hacia las faltas que dan un poco como de risa, ¿verdad? Una advertencia. Imagínense que una empresa está contaminando y el ministro le va a mandar una nota donde le advierte que por favor deje de contaminar. Esto está desfasado ya en la ley. Esas sanciones pues ni se aplican ni deberían de estar ya en las leyes ya modernas. La suspensión de actividades es algo que sí se aplica. Por ejemplo, se da mucho cuando no tienen instrumentos de evaluación ambiental y están en proceso de construcción, se puede suspender la obra. Lo mismo hace la municipalidad cuando no tienen licencia de construcción. Esas sanciones administrativas no necesariamente son un disuasivo, ¿verdad? Se suspende la obra y ¿qué hace? Como dicen aquí los chapines muy comúnmente, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Empiecen.
porque se van a tardar en aprobarnos el instrumento de evaluación ambiental y no queremos perder ese tiempo. Esa no es la forma correcta de actuar, pero pues ahí se va, y como lo único que corresponde ahí es una sanción, y si mucho una multa, entonces la gente prefiere comenzar. Las multas, lo he platicado con ustedes seguramente en las clases, que la mejor forma de redactar multas en una ley debe ser con base en salarios mínimos, para que se vayan actualizando conforme el paso del tiempo y el dinero se va devaluando. Una multa, hay leyes aquí donde hay multas de 50 centavos, de 5 quetzales, imagínense. Y en las leyes ambientales creo que hay multas de 25 quetzales todavía. Una empresa que tenga que pagar 25 quetzales por haber hecho algo mal no tiene disuasivo, ¿verdad? Entonces, pero si fuera una multa de 25,000 quetzales, seguramente todos lo harían. En el Código de Salud también hay delitos y faltas, en la ley de áreas protegidas, en la ley forestal. Eso está cada uno ahí en su sección. No sé si tienen dudas específicas. ¿No? Cambiamos de tema entonces. Ingeniera, y si yo quisiera como denunciar algún delito o falta, ¿eso se tendría que hacer directo al Ministerio Público, al Ministerio de Ambiente, o por ejemplo, si fuera algún delito forestal, al INAH? Sí, normalmente dice en las propias leyes quiénes pueden denunciar. Todos los delitos que son contra el ambiente son de acción pública. Eso significa que cualquier persona puede denunciar sin ser necesariamente el afectado. Entonces, por ejemplo, aunque yo no sea el afectado por talar un bosque, yo puedo denunciar solo porque estoy viendo que alguien está talando un bosque y porque yo creo que no es legal, lo puedo hacer. ¿A quién se le presentan las denuncias? Se pueden presentar al Ministerio de Ambiente. De hecho, hay un número de teléfono para hacer denuncias ambientales. Antes se podían hacer a través de la página de internet, no sé si lo volvieron a habilitar, pero yo puedo llamar y hasta puedo decir, mire, yo quiero que sea una denuncia anónima porque tengo miedo de que pues, es mi vecino y que vaya a tomar alguna represalia, ¿verdad? Lo puedo hacer. Puedo presentar una denuncia ante el INAH, si es un tema forestal, lo puedo hacer. Igual ellos tienen habilitado también un número de teléfono para ese tipo de denuncias. Y en el Ministerio Público se puede, pero para el Ministerio Público hay que identificarse, hay que actuar con un abogado. Es una cosa como más formalista, diría yo, no más seria, sino más formalista. Y también lo puede hacer cualquier persona. En principio lo hace alguien que está siendo afectado, ¿verdad? Ya en el Ministerio Público. En los otros temas, yo, por ejemplo, cerca de vivo, hay una, ¿qué sería? ¿Cómo les digo? Hay una propiedad gigante que en vez de recolectar las hojas de los árboles, le prendían fuego. Y por supuesto era súper incómodo y todo, y denunciamos con los vecinos. Vino el Ministerio de Ambiente a ver porque había evidencias de que cada como 3 semanas salían a quemar hojas por casi 2 días completos, duraba porque la propiedad es bien grande, y dejaron de hacerlo. Entonces sí tiene sus efectos. Hay que evaluar y ser cuidadoso en algunos lugares, entender quién es el propietario y qué tanto poder tiene, ¿verdad? Pero se pueden hacer denuncias de forma anónima también. A ver, no hay más dudas. Bueno, ¿están viendo la ley de hidrocarburos? ¿Me pueden confirmar? Sí, gracias. Bueno, de la ley de hidrocarburos es una de las leyes más antiguas que revisamos, ¿verdad? Es una ley de 1980 y pico, todavía emitida por un jefe de gobierno, ni siquiera por el Congreso de la República.
No hay mucho que cambiar en una ley de hidrocarburos en un país que no tiene hidrocarburos prácticamente, ¿verdad? Entonces, no es que pues,